días, muchachos, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a exponer dos tipos de estudios epidemiológicos. El objetivo general de los estudios epidemiológicos es conocer la distribución de las enfermedades y así poder identificar los agentes causales que estos las provocan. Nuestros dos temas de estudio serán casos y controles y cortes. La diferencia principal entre estos dos tipos de estudio es el método de selección de sujetos, mientras que casos y controles se toman en consideración personas con enfermedades, que en este caso serán nuestros casos, y personas sin enfermedad, que serán nuestros controles. Mientras que en el estudio de cortes se toman dos grupos, un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Los estudios de casos y controles se clasifican dentro de analítico no experimental retrospectivo. Esto quiere decir que estudian del efecto para indagar las causas que originan la enfermedad. Se utilizan dos grupos, que son los casos enfermos o que contienen el efecto a investigar, y los controles no enfermos o sin el efecto a investigar. El objetivo principal de los estudios de casos y controles es investigar la asociación entre la exposición y el efecto para poder identificar las causas y el riesgo. Buen día, mi nombre es Óscar Montelongo y en este apartado vamos a estudiar la estructura básica de los estudios de casos y controles. Para empezar hay que decir que la medida de asociación para medir la relación entre la exposición y el efecto se llama odds ratio. Se puede llamar también oportunidad relativa, relación de productos cruzados, entre otras. Nos sirve para determinar el nivel de causalidad que tiene un padecimiento o la enfermedad que estamos estudiando. La estructura básica de nuestro estudio se puede dividir en tres partes. La primera empieza con el título, lógicamente, nos debe de dar una idea clara de lo que se está estudiando y debe de ser preciso con lo que se quiere dar a entender. Después viene la introducción, que nos da un marco conceptual casi completo, nos expresa la situación que tienen los sujetos, nos da una breve explicación de la epidemiología descriptiva y analítica, nos da un poco de antecedentes y de clasificación. En la justificación también se pueden incluir antecedentes, es el siguiente paso. Se expresa el por qué se va a realizar el estudio. Después de la justificación viene el apartado de propósitos. Estos se relacionan fuertemente con el título y con las conclusiones porque dan una idea clara de lo que se quiere obtener al final del estudio. Con el propósito y las conclusiones nos damos cuenta si nuestro estudio fue efectivo, si obtuvimos realmente los datos que esperábamos o no. Después viene la segunda parte, que es el desarrollo como tal, y podemos dividirlo en dos partes. Es el método, en donde el mismo investigador nos expresa todas las herramientas que utilizó para realizar sus mediciones y obtener los datos, los procedimientos que se utilizaron para el sesgo de selección, y bueno, debe de haber información suficiente para que cualquier otro estudiador o epidemiólogo pueda replicar el mismo estudio o pueda aplicar ese mismo método a otro estudio de alguna otra enfermedad. En los resultados se expresa o se interpreta lo que se obtuvo mediante el método. En el resultado se debe de incluir el menor número de gráficas y figuras posibles, no debe de repetirse la información y pues nos da como tal el fin de todo el estudio. Ya después viene la parte final, que se divide en discusión y conclusiones. La discusión es una parte en la que se compara nuestro estudio con el de otros epidemiólogos, puesto que en la discusión resaltamos los datos relevantes que se obtuvieron en todo nuestro estudio. Todo lo que se expresó en la parte de resultados y discusión, aquí digamos que se concluyen y se expresan, digamos, como de más importante a menos relevante. En las conclusiones, nosotros nos podemos dar cuenta como lectores si realmente el estudio se obtuvo lo que quería. Por mi parte es todo y vamos a continuar con la presentación. Hola, mi
mi nombre es Ashley Daniela Manuel Pacheco y yo les voy a presentar en qué consiste el estudio de casos y controles. Tenemos que definir que es un diseño observacional analítico en el cual los sujetos son seleccionados en base a una presencia de una enfermedad, que son los casos, o no, que son los controles. Posteriormente se compara la exposición de cada uno de estos dos grupos a uno o más factores. Los controles pueden ser todos aquellos sujetos que hayan estado expuestos a la enfermedad, y los controles deben ser representativos de la población de donde vienen los casos. Tenemos que recordar que los casos y los controles no deben entenderse como dos grupos de distintas poblaciones, sino son dos grupos de una misma población. Buenos días, mi nombre es Daniel Rosas y yo les voy a explicar lo que es las generalidades de casos y controles. Para poder realizar un estudio de caso y control, lo primero que tenemos que hacer es denominar lo que es los casos y los controles. Los casos son las personas que padecen la enfermedad o dicha característica, y los controles son los que no tienen dicha característica. Esto se tiene que tomar en cuenta de manera expuesta y no expuesta. Este tipo de estudio te permite analizar distintos factores, ya sean intrínsecos o extrínsecos, los cuales pueden ser el sexo, genética, la edad o medio ambiente, fármacos, medicamentos, hábitos, entre otros. En cuanto a los métodos, encontramos lo que son la selección de casos. Esto se lleva a cabo cuando ya el investigador tiene un objetivo claro, ya sabe lo que va a investigar. Entonces, para esto ya debe de estar investigando su población, quiénes van a conformar lo que son los casos y los controles, y esto se saca del mismo grupo. Para que esto se lleve a cabo tienen que haber dos reglas. La primera es que tienen que ser elegidos por medio de criterios de exclusión e inclusión. Esto de manera que puedan ser elegibles o no, para que tengan dichas características. Y para la selección de controles, es necesario que los individuos sean considerados como un subgrupo. Esto porque se sacan del mismo grupo inicial. Ya que estos deben de tener la misma oportunidad que los iniciales, como si estuvieran enfermos. Para esto tiene que cumplir con 3 reglas. La primera es que tienen que ser seleccionados aquellos que no tienen la enfermedad. La segunda es que deben haberse encontrado en el primer grupo. Y la tercera es que tienen que ser seleccionados también como si tuvieran la misma oportunidad de enfermarse. Además de esto, es necesario que el investigador saque de una fuente toda su población. Y estos pueden ser como controles hospitalarios, base poblacional, controles vecindarios o controles de registro de mortalidad. La razón de momios. Es una manera sencilla de poder sacar un cálculo en el que se dará a conocer la probabilidad que tiene el grupo de enfermarse. Esto se da por medio de una tabla de 2×2, que es la que se ve aquí, en donde se pueden ver los casos expuestos y no expuestos, tanto como los controles expuestos y no expuestos. Para esto se utiliza esta fórmula, la cual tendrá como A los casos expuestos, como B los controles expuestos, C casos no expuestos y D controles no expuestos. Una de las ventajas que tienen los estudios de casos y controles son que son útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes. 2. Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia. 3. Permiten estudiar exposiciones poco frecuentes siempre que estén asociadas a la enfermedad. 4. Pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. 5. Su duración es relativamente corta.
Y del lado de las desventajas serían: es fácil que se introduzcan errores sistemáticos tanto en la selección de los grupos como al recoger la información. 2. En las ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. 3. No son un buen diseño para estudiar más de una enfermedad de forma simultánea. 4. No permiten calcular la incidencia y la prevalencia de la enfermedad.